6 minutos. Saludamos al economista Andrés Robalino. Él es viceministro de Producción Industrias del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Hemos dado a conocer ya en nuestro segmento previo que el gobierno ecuatoriano oficialmente insiste en que lo fundamental que está de por medio, y estas son palabras de la canciller, es una especie de tasa de seguridad a Colombia. El resto son interpretaciones y otras derivaciones de acuerdo con la información oficial, y entendemos que al ser parte del gobierno, economista Robalino, usted sostendrá la misma tesis, pero le preguntamos, estando usted a cargo de un tema tan importante como la producción en Ecuador, ¿cómo ve este grave problema que se ha generado con Colombia? Bienvenido. Gustavo, buenos días. Primeramente agradecerle por la entrevista. Bueno, penosamente no soy el vocero oficial de este tema, Gustavo, y realmente no puedo trasladarle ninguna información al respecto. Lo único que puedo decir es que el ministerio y el viceministerio está abierto a reunirse con gremios y empresas y buscar soluciones a cualquier efecto que pueda tener esta situación. Situaciones comerciales han sucedido históricamente, no solamente del Ecuador. Diferentes países han implementado diferentes tipos de defensas comerciales o de cualquier otro ámbito en la historia, y generalmente son varias las aristas, no hay un blanco y un negro, inclusive hay hasta posiciones ideológicas que se escuchan. Entonces realmente hay una apertura completa, y es lo único que yo puedo trasladarle en este momento, estimado Gustavo, sobre el tema. Hay una Claro, apertura completa al ministerio a poder conversar de esto con puedo las empresas, entenderlo, con pero los lo que gremios. sí podemos y debemos hablar es sobre los efectos que estas medidas traen. Usted ha estado realizando una cruzada por mejorar la competitividad en Ecuador. ¿Cómo afecta este tema, esta elevación del 30% de aranceles en forma mutua entre los dos países que tienen un importante intercambio comercial? ¿No resta justamente ese parámetro de competitividad? Para nada, y le explico por qué. Una herramienta de comercio exterior es una herramienta que que está detrás efectos y decisiones específicas, en algunos casos hasta coyunturales. La competitividad es un tema estructural. Y le voy a poner un ejemplo. Durante varios años se ha estado abriendo mercado, diferentes acuerdos comerciales firmados con diferentes países, pero si es que no se le da una estructura de aumento de competitividad al sector productivo, esos acuerdos comerciales jamás van a ser beneficiosos para el país. Insisto, cualquier medida comercial es una herramienta, pero si no hay un sustento de competitividad en el mercado, esa herramienta no va a ser utilizada de manera completa o de manera total. Lo que como ministerio estamos trabajando es justamente un cambio estructural. En la competitividad no es solamente herramientas de comercio. La competitividad es seguridad, es salud, es educación, es infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria, es tecnología, es un trabajo conjunto público, privado, académico, es una institucionalidad, es reducción de tramitología y burocracia y centralización. Si usted analiza todo lo que significa competitividad y le ubica a cualquier decisión relacionada a un tema específico o a un tema coyuntural, pues obviamente el impacto que va a tener en la competitividad va a ser sumamente reducido. La competitividad, insisto, es un tema estructural que debe ser, y estamos en el trabajo de hacerlo y de solventarlo conjuntamente con el sector privado y el académico. En aras de la competitividad, la industria ecuatoriana debería pensar en alternativas con respecto a los productos que importa de Colombia. Eh, Puede ser una opción, por supuesto. Recordemos cuando hace un poco menos de 20 años el Ecuador salió del ATPDA, según lo que se nos decía en ese momento, de manera unilateral, cuando el ATPDA más bien era una decisión unilateral de Estados Unidos de darles un beneficio. Y esa decisión de comercio exterior lo que generó es un efecto que las empresas lo supieron adaptar y supieron buscar otras opciones de exportación. El mercado es completamente abierto. Obviamente no es sencillo buscar opciones,
pero es importante que el sector privado esté consciente que esas decisiones, esas búsquedas de nuevas opciones, tiene como un aliado al Ministerio de Producción, con su viceministerio de Comercio, con el Ministerio de Producción, para buscar esas opciones, ya sea en la misma región o buscar opciones también de venta o compra de materia prima en otros países. Hay un tema geopolítico también, las decisiones, polémicas decisiones de Donald Trump que se han ido dando con el tema de aranceles, ese permanente enfrentamiento con múltiples frentes, han incidido en la economía norteamericana y, entre otras cosas, el dólar ha perdido valor. Y es el caso con Colombia, en donde el peso se encuentra en su máxima cotización en el último periodo de 5 años. Y Ecuador no puede devaluar su moneda para compensar sobrecostos que se puedan dar por la devaluación del dólar. ¿Sería viable hablar de algún plan de exoneración inmediata para materias primas que no se producen en Ecuador? El dólar realmente hay que verle como la razón por la cual el producto exportador ecuatoriano se está abriendo a diferentes países. El dólar da una seguridad al comprador externo de que no va a haber un proceso ni de evaluación ni de revalorización de la moneda. Y eso hay que utilizarlo a nuestro favor. Pero lo que sí, hay que buscar otras herramientas que reduzcan el costo de producción. Seguramente usted conoce, Gustavo, el Ecuador en este momento es uno de los países, y lo ha sido desde hace algunos años, especialmente en los últimos 15 años posiblemente, que el costo de producción es el más alto de toda Latinoamérica, alrededor de un 15 a 20% más alto. Y eso tiene que ver con un continuo cambio de reglas del juego, es decir, una inseguridad jurídica, una ley laboral que es del año 1938 y lo que hace es castigar al formal que contrata de manera correcta, un sistema educativo que no se adapta al sector laboral y muchas otras cosas más. Entonces, esos costos de producción posiblemente sí estén de alguna medida atados a una revalorización del dólar, pero hay muchas cosas que como Ecuador podemos hacer internamente. Debemos estar conscientes que al dólar no le vamos a cambiar y que el dólar ha sido la mejor decisión económica que ha tenido el país en los últimos 50 años posiblemente. Recordemos la inflación y la devaluación que había en la década de los 90. Pero hay muchas cosas que el Ecuador debe hacer y que no se han hecho. Son algunas de las que le acabo de nombrar. Y esas cosas son bastante complejas de ejecutarlas, pero debemos partir de una premisa de que si es que esas decisiones salen únicamente de un escritorio público, no las vamos a lograr. Y también fuimos testigos de políticas que salían de un escritorio público y que usted mismo lo ha criticado durante varios años. Lo que estamos haciendo ahora es completamente todo lo contrario. Les estamos sentando a los dolientes, a los afectados por políticas públicas, para construir con ellos una política de competitividad que pueda mejorar los costos de producción, pero desde adentro, desde la casa, no esperando que suceda algo en el mercado exterior, porque justamente ahí es cuando vienen las culpas de que todo está malo afuera, pero nosotros no hacemos nada adentro. Nosotros estamos comenzando a hacer algo adentro, estamos por iniciar la construcción de una primera política de competitividad con la Universidad de Harvard, y ese trabajo conjunto, sector público, privado, académico, va a ser clave para solventar todos los problemas que hay en los costos de producción, tratar de sincerar no solamente la macroeconomía, sino también la micro, es decir, el ubicarle bastante bien a las regiones sus capacidades productivas, sus capacidades competitivas, saber muy bien cómo los emprendedores y microempresarios pueden pasar de ser informales a ser formales. Ese es el trabajo que estamos desarrollando, y es tratar de arreglar la casa para darle el sustento al sector productivo de competir. Uno de los insumos productivos indispensable, pues sin este simplemente no hay producción, es la energía eléctrica. Este problema trae consigo amenazas en este tema. La suspensión de entrega de energía de Colombia resulta sumamente delicado. Recientemente la señora ministra de Energía hablaba de la crisis de Ecuador, de unos 1.800 vatios, se han resuelto 800, y en esos 800 estaban incluidos el suministro desde Colombia, aproximadamente 400 megavatios. ¿Qué significa
este fantasma nuevamente de amenazas de apagones, que no llegarán ahora posiblemente porque el invierno se está instalando, pero más adelante conocemos el comportamiento, además un tanto errático del clima en el mundo actualmente y de Ecuador en particular. ¿Qué pasaría ante la imposibilidad de recibir energía de Colombia y que nuevamente a finales de este año o a mediados de este año esté el sector industrial amenazado por los apagones? Ahí hay que estar conscientes de la inversión que ha realizado el sector privado justamente desde la época que iniciaron las crisis eléctricas, que fue el año 2024. La inversión en autogeneración es muy importante. Y personalmente, que he estado cerca de varias industrias medianas y grandes que han hecho importantes inversiones para poder autogenerarse y autoabastecerse de energía, creo que va a ayudar a poder pasar cualquier bache que pueda tener el Ecuador, obviamente sin llegar a los extremos que vivimos en el año 2024, porque si regresamos a ese punto en donde tuvimos una de las sequías más fuertes en la historia del Ecuador, tampoco es que la energía eléctrica de Colombia va a solucionar el problema, porque usted justamente lo acaba de decir. Aunque es importante, son 400 megavatios, pero en la situación que vivió el Ecuador en 2024, realmente el proceso que se ha visto del sector productivo en invertir en autogeneración es bastante importante, y eso hay que felicitar al sector productivo. Creo que ahí vamos a tener un respaldo interesante para saltar cualquier bache que se pueda dar. Sin duda, algunas empresas solucionarán su problema, pero hay un problema global de Ecuador. Las cifras no mienten, los cálculos aún conservadores hablan de que este incremento en el déficit energético de Ecuador, déficit potencial ante la eventual falta de lluvias, sube ahora a unos 1.300 megavatios, que no hay forma de resolverlo en el corto plazo. Sí, seguro. Es un tema nuevamente estructural, y ahí como ecuatorianos debemos estar conscientes de por qué llegamos a ese punto. Usted recuerde muy bien que nos vendían la idea que el Ecuador iba a ser completamente soberano en generación eléctrica, y total, muchas de esas generadoras eléctricas terminaron produciendo ni siquiera el 30% y siguen con problemas. Entonces, esos problemas se heredan, esos problemas se trasladan, y al ser problemas estructurales, pues obviamente no se solucionan con más lluvia. Entonces, usted recuerda, y cuando yo todavía estaba en el sector privado, en una entrevista con usted, yo le decía, teníamos un ministro de Obras Públicas que pedía que no llueva porque se caían las montañas y tapaban las carreteras, y un ministro de Electricidad que pedían que llueva porque no había luz. Entonces, cuando dependemos de los vaivenes del clima, pues obviamente terminamos en esta situación, y no se hizo nada al respecto. Cambiar esa situación en 2 años es imposible, cuando se olvidaron 20 años en poder mejorar la estructura de generación eléctrica, inclusive buscar nuevas formas de generación eléctrica. Usted recuerda también, Gustavo, cuántas veces del sector productivo se solicitaba el apoyo para el proyecto de desarrollo de gas natural, cosa que nunca sucedió. Entonces, ese tipo de cambios estructurales son los que justamente se están apoyando actualmente al sector privado para buscar soluciones de largo plazo, no esperar que llueva más o que llueva menos, sino soluciones estructuradas que puedan solventar el problema en el largo plazo y darle esa seguridad al sector productivo de que no le va a faltar luz de aquí en 50 años. Ahora, economista Robalino, el gobierno de Ecuador ha postergado un poco más el inicio de diálogos con Colombia. Colombia propuso para el día de mañana un encuentro en la zona de Ipiales. La señora canciller ha señalado que esto no es posible, que habían otros compromisos previstos de antemano y que Ecuador hará una reformulación de la fecha para conversar, pero mientras tanto la situación sigue agravándose. Colombia pasó de los 70 ítems grabados de los 20 ítems grabados por el arancel, ahora a 70, y hay una larguísima lista que acaba de emitir el día de ayer, que va, por citar algunos, desde productos alimenticios como frijol, arroz, aceite de palma, grasas, cacao, alcohol etílico, bentonita,
dinamita, fungicidas, etcétera, etcétera. 70 ítems que Ecuador exporta a Colombia. Son 73 subpartidas exactamente las que Colombia ha anunciado. Será en las que se aplique el 30% a las exportaciones ecuatorianas. Quisiera preguntarle si el Ministerio de la Producción ha cuantificado ya de alguna manera la pérdida de mercado que sufrirán las empresas en las próximas semanas. Es muy importante también hablar de cifras. A ver, hay que analizar desde una visión mucho más amplia. Y le voy a poner el ejemplo que cuando usted pone un arancel a un país, las importaciones pueden verse afectadas, pero la industria nacional puede verse beneficiada porque le está haciendo más caro a un competidor directo. Esa parte de análisis también debería incluirse en este aspecto. Pero por encima de eso, eh, estoy seguro que la decisión de no realizar la reunión por parte del señor presidente y de la señora canciller, eh, y después de haber visto la imagen que está generando el Ecuador a nivel mundial, lo que sucedió en Davos con el Ecuador, este momento la firma del convenio con la Unión Europea por inversiones de sostenibilidad, que es el primero que firma la Unión Europea con un país latinoamericano, hay que ver también la buena imagen que está dejando el Ecuador a nivel mundial con sus principales socios comerciales. No todo es malo y no siempre hay que ver las malas noticias o las decisiones que pueden ser controversiales. También hay cosas muy positivas que el Ecuador está trabajando, algunas que ya les he comentado, pero penosamente siempre esas noticias políticas pueden venir a sobrepasar lo positivo. Hay muchas cosas que yo puedo conversarle de lo positivo que está haciendo el Ecuador y penosamente siempre la mala noticia o la noticia controversial es la que va a estar en primera plana. Entonces, Pero es que hoy en con día, mucho economista gusto. Robalino, tenemos que darle forma y dimensión a este Y problema que ha también tenemos sorprendido que no darle forma y solamente a los dimensión a la buena ecuatorianos, a toda noticia, la Gustavo. comunidad andina. Completamente de Lo acuerdo, hacemos, pero pero hoy debemos, estamos enfrentando una situación que se convierte en una de acuerdo, emergencia para Gustavo, pero Ecuador. asimismo hay que equilibrar con buenas noticias. No solamente hay que contarle lo negativo o lo que potencialmente puede ser negativo, hay muchas cosas positivas. Se acaba de firmar un acuerdo, un contrato de inversiones con una productora internacional que va a venir a filmar la primera película internacional en el Ecuador por incentivos de una ley a la industria audiovisual. Hay muchas cosas positivas que contar. Con esto no estoy diciendo que no dejemos de hablar de las cosas controversiales, por supuesto que sí, pero hay muchas cosas positivas que se pueden contar y equilibrar esa visión solamente de lo controversial para irse hacia también las cosas positivas y equilibrar lo que el ciudadano debe comenzar a conocer, no solamente lo controversial, sino también lo bueno que se está trabajando. Caso contrario, Háblenos solamente de las cosas noticias negativas positivas estarán sobre al este frente. tema. ¿Qué les puede decir usted para levantar el optimismo a los exportadores ecuatorianos que están extremadamente preocupados? ¿Cuál sería un plan B para los exportadores ecuatorianos cuyo mercado natural es Colombia? El Ecuador necesita mejorar la competitividad. Si no se hace nada con la competitividad, vamos a seguir hablando de temas coyunturales. La competitividad es estructural. Por primera vez en la historia, el Ecuador va a trabajar con la Universidad de Harvard en utilizar en sus conocimientos, sus capacidades, su experiencia en construir una política de competitividad que no solamente le va a servir al gran exportador, sino también al pequeño exportador, al pequeño productor, al microempresario y al emprendedor. En el Ecuador, por ejemplo, Gustavo, hay un nivel de informalidad que no está atado a un gusto de ser informal, sino a una sobrevivencia, y eso se debe solventar con regulaciones y con normativas secundarias que reduzcan los procesos y los hagan más eficientes y aumenten los controles a la ilegalidad. Hay mucho proceso que se debe trabajar. El Ecuador lo que necesita es de estructura, es de institucionalidad, no depender de una visión única de cualquier gobierno que puede tener 4, máximo 8 años al frente de un país, sino que la institucionalidad se la debe implementar de manera conjunta entre el sector público y privado. Es un trabajo permanente que se lo debe realizar ya. Yo sé que, insisto, que los temas coyunturales
es lo que siempre está en primera plana, el corto plazo. Así como Ecuador siempre nos hemos manejado, pero el Ecuador debe comenzar a pensar que el largo plazo es la forma de generar empleo para los que vienen, que son muchos jóvenes que van a necesitar empleo en el Ecuador, y para eso necesitamos atar el empleo con la oferta académica. Son muchas cosas que se pueden trabajar, pero insisto, con esto no estoy diciendo que no se van a conversar de los temas de coyuntura, pero al mismo tiempo se debe trabajar en los temas estructurales, en los temas que sobrepasan lo coyuntural y que podemos ver hacia el largo plazo. Hablando de la informalidad, en el cual usted tiene absoluta razón, tan difundida, tan practicada en Ecuador, una brecha de precios del 30% en una frontera porosa se convierte en un enorme incentivo para el contrabando. Sigue hablando de la parte negativa. Estoy consciente de que usted es o busca sacar información, pero yo personalmente no soy el vocero del tema de comercio exterior. Inclusive, lo voy a decir muy frontalmente, cuando me contactaron de su radio, me dijeron que íbamos a hablar de competitividad y de la política de competitividad. Creo, y usted no me ha creo que hecho estamos hablando una de sola competitividad, con todo No, el Gustavo, respeto, perdóname que le diga. economista. Yo he sido muy frontal en las entrevistas con usted, y de competitividad usted no me ha preguntado una sola pregunta. Usted me ha preguntado el Creo tema que de todo comercio está exterior, relacionado con y al no competitividad. ser vocero yo debo cumplir con las estructuras y respetar la institucionalidad, y los voceros de esos temas son otras instituciones y no recaen en mi viceministerio. Más claro, economista Robalino, usted no quiere referirse al tema con Colombia y sus efectos en la productividad, que es Más lo claro, que he Gustavo, es estado respetar planteándole la a usted a lo largo de institucionalidad que este se diálogo. necesita en este país. No es ¿Perdón? eso, es respetar la institucionalidad en este país. Hay vocerías para temas y se tiene que respetar esas vocerías, y yo respeto esas vocerías, así como lo hacía en el sector privado, Bien. lo hago en el sector público. Sugiérame un portavoz del gobierno a Por quien supuesto, deberíamos al contactar ser para hablar de estos temas concretos. justamente, al ser una tasa aduanera la que se va a implementar, no es una tasa arancelaria, que usted justamente lo explicó al inicio. Usted debería conocer que al ser una tasa aduanera hay una institución aduanera en el país, que es el Servicio de Aduanas del Ecuador, por lo cual la vocería del tema técnico específico de este tema está en la SENAE, y será la institución que deberá exponer la parte técnica del tema, y también habrá obviamente un vocero político de esta situación. Pero con todo el respeto, economista Robalino, aduanas no es el sitio para discutir estos temas, pues aduanas es un ejecutor de políticas públicas que lo dictan otros segmentos del gobierno. En este caso no, al ser una tasa aduanera, justamente la única institución que pone y decide sobre este tema es la aduana del Ecuador. No tiene que pasar ningún proceso dentro del COMEX ni dentro de ningún viceministerio del Ministerio de Producción. Es la aduana la que debe realizar el proceso de desarrollo del informe y de implementación del sistema. Bien, respetamos por supuesto su criterio y queremos agradecerle por su presencia en esta mañana. Siempre un gusto, Gustavo, a las órdenes. Declaraciones del economista Andrés Robalino, viceministro en el Ministerio de Producción e Industrias del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Han escuchado al economista Robalino, su posición de intentar no referirse a este tema muy delicado entre Ecuador y Colombia, que afecta directamente a la producción, al comercio exterior y a las inversiones del país.